obras, en libros. Los archivos personales, los archivos públicos son fuente de escritura. Y la escritura es la que transmite la cultura. También la historia oral. Pero, en mi caso, lo primero que le enseña a uno en la escuela es a leer y escribir, para poder estar en contacto con esa memoria de los pueblos, colectiva o individual. Entonces, de niño yo aprendí en mi escuela de Abejales, Francisco de Borges y Mora, donde nací en un pueblo al sur del Táchira. Tengo gratas recuerdos de mis maestras, y una de ellas, Riquelda de Reyes, que me enseñó a enamorarme del pasado y de la historia, porque yo soy historiador de profesión. Entonces, el leer, el escribir, son factores fundamentales en la cultura de los pueblos. El caso del cristianismo surgió primero como parábolas, como anécdotas, como sermones de nuestro Señor el Cristo, y luego sus apóstoles, que fueron recogiendo esos evangelios y se convirtieron en textos sagrados para los pueblos cristianos, que se unieron a la Torá, que es el Antiguo Testamento del pueblo judío. Como la India tiene el Bhagavad Gita, que es su obra sagrada, que cada pueblo tiene un conjunto de obras, sagradas o no, que forman parte de la cultura regional, nacional y universal. También, siendo estudiante del Liceo Pedro María Morante, escribí una biografía del epónimo del liceo donde que yo estudié, que fue promovido por el Diario Nacional. No dejé copia, y después en el Nacional se perdió, se extravió. Y lo otro, una gran cantidad, más de 6.000 informes e email, después que regresé a la India siendo embajador. Y cuando cambiamos email no soportamos, y después se les olvidó la clave y no hemos podido accesar. Ahí había una gran cantidad de información. Es una tristeza perder uno parte de su obra cultural y de su labor, porque no solamente son libros escritos, sino cada informe, cada email, cada reporte, cada carta, cada comunicación tiene un contenido. La oficina que está cerca de mi casa, en el Centro Comercial Casablanca, por la parte de atrás hay una filtración, y esos soportes físicos se contaminaron y se mojaron todos, se deterioraron. Algunos pudimos salvar. Entonces, por eso tenemos ahora en un disco duro portátil parte de esa información. Entonces, la tristeza es perder información, la alegría es rescatarla y conservarla. Recuerdo de un señor Pedro Araque, que trabajaba en el Ministerio de Sanidad en la época, lo que se llamaba Aralén, que era una pastillita de quinina que le repartían a los niños en la escuela para evitar el paludismo. Y entonces, él, siempre que yo pasaba frente a su casa, él me llamaba y me recomendaba lecturas y me prestaba libros. Y luego, ya siendo estudiante de primaria y de bachillerato, pues adquirí el hábito de la lectura. Yo todos los días leo e investigo y escribo algo, aunque sea una nota. Gran parte de mi producción está en los medios de comunicación, porque vivo produciendo mucha información, opiniones, declaraciones, y esa información, una gran parte está recopilada, otra no, otras la recopilarán en el futuro. Y he leído una gran cantidad de libros regionales, nacionales, internacionales. Nacionales, los libros clásicos de historia. Hay un libro muy importante que es el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, que es una compilación de muchos autores y de muchos temas.
Y en el Táchira también hay una recopilación de autores, que es la biblioteca del tema de autores tachirenses, que impulsó mucho el doctor Ramón J. Velázquez. Y ahí hay obras de Horacio Cárdenas Becerra, de Aurelio Ferrero Tamayo, de J. Villamizar Molina. Hay actores modernos como el profesor Luis Hernández Contreras. Y hay libros que me han impactado mucho, como la autobiografía de Mahatma Gandhi, se llama Mis experimentos con la verdad. Otro es el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche, un discípulo del Dalai Lama. Y otro que es bien interesante, se llama Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Pero hay obras de referencia espiritual como la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y el Bhagavad Gita, que es una especie de Biblia para los hindúes, para el hinduismo. Entonces, esas obras influyen mucho en la formación y en la práctica espiritual. Por esa razón, yo he estado muy en contacto con esas culturas, en la India, en Venezuela, con el cristianismo. Yo vengo de un hogar católico, cristiano, pero soy muy respetuoso de esa visión holística y universal que debe agrupar a todos los seres humanos. Así que la lectura contribuye a la formación del carácter y del espíritu, y también al compromiso de la autorrealización de cada uno de nosotros. Me ha impactado mucho informes de derechos humanos elaborados por organismos internacionales y redactados por mi oficina parlamentaria y la Fundación El Amparo. Uno de ellos fue el maltrato, la persecución, la grave violación de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad cometidos en la frontera con las deportaciones forzosas a partir del año 2014, 2015 básicamente, a partir del 19 de agosto del 2015, cuando hubo un desplazamiento forzoso y una deportación forzosa de más de 1.500 colombianos en la zona de San Antonio, y el desplazamiento forzoso de más de 24.000 colombianos que se fueron a través del río Táchira, y que fue un hecho público y notorio, y le destruyeron sus viviendas y le destruyeron parte de sus hogares. Esa información recopilada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA es impactante. También informes de la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres de Colombia, UNGRD. A mí me impactó también los crímenes cometidos en el Táchira durante las protestas populares, y atropellos y torturas, como el caso de Angeli Pernía. Nosotros logramos cruzar el expediente penal que se redactó sobre ese caso con la historia clínica, y allí conseguimos más de 30 médicos que certificaron las torturas a las que fue sometida Angeli Pernía. Recientemente leí el informe de la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos, un reporte de más de 400 páginas, que es impactante la manera como el país y los organismos represivos del Estado venezolano han sometido a torturas a connacionales en nuestro país. Eso es un hecho denigrante, no solamente por parte de quienes lo ordenan, sino quienes lo ejecutan. Fue muy dramática la manera como la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que verificó estos elementos y aprobó ese informe,
narra esa gravísima situación. O sea, yo sabía y sé que el ser humano tiene la doble faceta de lo infinitamente bueno y lo infinitamente malo, pero la manera como han torturado, la manera como han atropellado, la manera como se han vulnerado los derechos humanos, la cantidad constitucionales, es algo inimaginable. El terror con que actúan, el pavor con que actúan, la inhumanidad con que actúan. Entonces, eso narrado es impactante, pero escrito de manera sistemática es mucho más grave, y eso debe formar parte de la memoria histórica del Táchira del país y de lo que más nunca debe ocurrir. El primer trabajo de investigación que realicé como estudiante de secundaria del Liceo Pedro María Morante fue la autobiografía, o fue la biografía de Pío Gil, de Pedro María Morante, con el cual me gané un premio nacional de investigación y cuya síntesis fue publicada por el diario El Nacional. También hice trabajo de investigación sobre la petrólea del Táchira, y mi tesis de ascenso como profesor en la Universidad de los Andes en el Táchira fue un trabajo sobre la Guardia Nacional de Venezuela, un ensayo de historia oral de esa guardia que tenía como eslogan el que su honor es su divisa. La Guardia contemporánea, la Guardia Nacional Bolivariana, tiene otra imagen más vinculada a la represión. La imagen de los primeros albores de esa institución armada está vinculado al apoyo ciudadano, al campesino, al estudiante. Entonces mi investigación la recopilé en una tesis de grado que luego se convirtió en una obra impresa. También trabajé de manera muy intensa en un libro sobre la masacre del Amparo, un hecho que ocurrió en la frontera colombo-venezolana hace más de 30 años, el 29 de octubre de 1988, en la cercanía de la población fronteriza del Amparo frente al Arauca colombiano, y que lo publiqué con el nombre de La Masacre del Amparo, Comandos del Crimen, en el cual participó en la investigación y redacción Germán Carías, un extraordinario periodista formado en el área policial y de investigación judicial. Esa obra también fue publicada y estamos preparando una reedición. Con motivo de las protestas populares y el cierre de fronteras, hicimos una obra con Clara Ramírez, un abogado, y con Mariana Duque y conmigo, que se llama Apartheid Fronterizo. Después, yo amplié las investigaciones y la denuncia, y con el apoyo de algunos abogados, incluyendo Jesús Alberto Berro, David Niño, mi esposa Ana Hernández y otros más, se redactó una denuncia para la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en el Táchira, lo cual también lo convertimos en otra obra. Y he escrito muchos trabajos cortos sobre visión de la India, he trabajado sobre temas de identificación y ciudadanía, muchas conferencias que he dictado, que los he convertido en pequeños trabajos escritos. Entonces, hay trabajos formales que son densos, y he hecho también recopilación de otros documentos que próximamente los vamos a convertir en obras impresas. Este trabajo pues ha sido la compra, el regalo de muchos autores y de muchos libros que he comprado, de historia, literatura. Cuando yo voy a un país compro parte
de sus elementos culturales, su historia, su geografía, su gastronomía, y tengo también mucha información al respecto y una gran cantidad de textos sobre historia venezolana, latinoamericana y universal, que es mi especialidad. Yo soy licenciado en historia en la especialidad de Venezuela, así que esos libros pues forman parte de mi patrimonio personal, y parte de ellos será la herencia para mis hijos, y algo otra será una biblioteca, y otras serán digitalizadas. Cuando me fui de embajador a la India, corregí un error que había cometido en algunas partes. Cuando fui parlamentario, de algunas cosas dejé copia y de otras no. Pero cuando llegué a la India, desde el primer oficio en la que yo comunicaba que había llegado y había tomado posesión de la embajada, y el acta de toma de posesión, hasta el último reporte de que retornaba al país y el acta de entrega, de todo dejé copia para mi archivo. Y quiero publicar un libro sobre mi actuación en la India, que se va a llamar Misión en la India, porque un embajador es un jefe de misión diplomática. Entonces por eso el título va a ser Misión en la India. Cuando estaba en la India y salíamos los fines de semana o entre semanas de compras, la familia se dividía en dos grupos. Uno de mi esposa con mi hija Génesis. Era muy niña, después ella estudió periodismo, escribió un pequeño trabajo sobre la India, siendo estudiante de primaria. Y la otra niña, Anna Stephanie, que era un arquitecto, está viviendo en Barcelona, España, ella se iba conmigo a comprar libros. Yo me iba básicamente a comprar diversos informes, reportes, libros sobre la India y sobre cultura universal. Entonces, Anna en una oportunidad me pidió dinero para comprar una cajita feliz en McDonald's, y pasó frente a una librería y le dijo a la mamá que ella quería comprar ese libro. La mamá dice: no, pero la plata es para que coma. Cuando yo retorno a la residencia, le digo al mayordomo y al cocinero, al chef, que me preparen comida, pero yo voy a comprar el libro. Y esa niña ha heredado en parte la práctica cotidiana de la lectura, y además de hablar perfecto inglés, de hablarlo, escribirlo y de leerlo, ella sigue comprando libros online y físicos, perdón, sigue comprando libros online físicos en inglés y en español. Hay encuentros que yo he tenido con algunos escritores, entre ellos Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez me invitó a desayunar en el Hotel Tamanaco en Caracas, y él no conseguía entrevistas. Me acompañó el periodista Antonio Ruiz Sánchez del diario La Nación de San Cristóbal. Yo le dije: Antonio, usted va como mi asistente, el que me maneja la silla de ruedas, el que me acompaña, pero no tome nota de nada. Y en la conversación, Antonio le preguntó muchas cosas, pero de manera informal. Y al otro día publicó una excelente entrevista que le hizo a nuestro amigo que ya falleció, que me encontré muchas veces con él, Gabriel García Márquez, que llevamos el mismo apellido. Antonio Ruiz Sánchez publicó un excelente trabajo en el diario La Nación. No tomó nota para nada, un hombre con una memoria prodigiosa, que se acordó
de todos los detalles de esa conversación informal y que él convirtió en una entrevista formal. Y así como a él me ha ocurrido con mucha gente. Pero recuerdo el caso de Gabriel García Márquez como una anécdota que me aconteció junto con el periodista Antonio Ruiz Sánchez. Es muy importante leer, porque eso forma parte de la cultura y de la formación del espíritu del ser humano. Pero también es importante contribuir a la memoria histórica. Yo a partir de los próximos meses voy a empezar a grabar y a escribir parte de mis recuerdos. E incluso ya le tengo el título al trabajo. Se va a llamar Autoentrevistas, historias en mi vida. Como a mí me han entrevistado mucho y yo me he entrevistado con mucha gente, ahora me voy a autoentrevistar yo mismo para generar un recuerdo histórico y una memoria histórica. Entonces, pero se va a llamar Autoentrevistas, historias en mi vida. Y es importante porque hay cosas que yo las he vivido que son de carácter personal, pero hay otros temas que interesan para la historia del país, en la que yo he sido no solamente protagonista, sino testigo de muchos de estos hechos. Así que, como dije al comienzo de la entrevista, hay recuerdos por grandes obras como las pirámides o el Partenón en Grecia, el acueducto de Segovia en España en la época del Imperio Romano, y están también la ciudad peruana de Machu Picchu, también pirámides aztecas y toltecas en la cultura maya y en la cultura azteca, pero también, más que esa memoria en piedra, hay memoria en papel, el caso de los pergaminos, y algunos autores que se recuerdan, incluyendo libros de contenido espiritual y religioso, como los libros sagrados de muchos pueblos a nivel mundial. Y también las grandes obras y acciones de hombres como Bolívar, de la cual tenemos la doctrina del libertador Simón Bolívar, que contribuyó a la creación de varios países, y Bolívar cometió errores y aciertos, pero también nos dejó un legado para rescatar la democracia y la libertad en nuestra vida contemporánea.